casos, 34 solamente en diciembre. Sí, 34 víctimas de violencia de género. Esta cifra se desglosa en 30 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, un trans travesticidio y 3 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Ujú. Pero como vos bien dijiste, no son solo cifras. Detrás de cada una de estas víctimas hay en el caso de los femicidios, una mujer o una niña que ha perdido la vida por su condición de mujer, que ha sido asesinada por su condición de mujer, y en el caso de los varones adultos y niños, lo que nosotros llamamos femicidios vinculados, que son realmente esos que se producen, ya sea porque quedaron en la línea de fuego, por eso son varones y aún así llamamos femicidios, o porque son asesinados para castigar a la mujer, para minar su psicología, para destruirla de alguna manera, ¿no? Ujú. El femicida dice, bueno, no te mato, pero mato lo que más querés, Sí. en el caso de los hijos o de una pareja actual, ¿no? O de sus padres, puede Sí. ser cualquier persona allegada. Sí, el entorno es muy grande. Eh, Hoy la mujer sigue siendo muy desprotegida en el sentido que un femicida, o creo que yo la mayoría, no es que reacciona de un momento a otro, sino que viene acosando, hostigando y amenazando en varias ocasiones y nadie hace nada. bueno, en realidad el femicidio es la violencia más extrema, Ujú. ¿no? Que se ejerce hacia una mujer o hacia las diversidades. Eh, Previamente a esta violencia, seguramente esa mujer ha atravesado por un montón de otras violencias que puede ser física o no, ¿no? Hablamos de psicológica, económica, simbólica. En general se llega al femicidio en lo que nosotras denominamos el ciclo de la violencia, ¿no? Que es un ciclo que comienza, ¿no? Con una etapa de agresiones, que después pasa a otra fase, que es la fase de la violencia que tiene que ver con los golpes y la violencia psicológica Sí. sistemática que está presente en todo el ciclo, y después viene lo que nosotros llamamos la luna de miel, ¿no? Esto de mira cómo me pones, no sé qué me pasó, no lo voy a volver a hacer, Sí, ¿no? el perdón. Perdoname, Sí. no sé, realmente, y bueno, y esa mujer que se cree culpable de lo que le pasa, se cree responsable de esa violencia, en realidad perdona, ¿no? Y este ciclo se vuelve después de esa fase de luna de miel, se vuelve a repetir y cada vez es más seguido hasta que en muchos casos termina en un Ujú. femicidio. Vos me dijiste desprotegidas. Sí. Bueno, en realidad podríamos decir que para que los femicidios dejen de suceder tienen que eh, acomodarse un montón de instancias, ¿no? Porque la violencia de género no tiene una sola causa. Sería muy sencillo erradicarla si Ujú. supiéramos cuál Sí, es sí, una causa. terminás y no, Eh, no es una vacuna, es la verdad. Claro, es multicausal, y tiene que ser abordada de forma interdisciplinaria y federal, porque no es la misma violencia que se ejerce hacia una mujer en Chaco o en Misiones que a otra en la capital de Córdoba Ujú. o en la ciudad de Buenos Aires o en Río Negro, digo, Sí. ¿no? También tiene que ver el contexto, el entorno, las distintas costumbres. Ujú. Eh, Así que me parece que hay muchas causales. Y por otro lado, después está todo lo que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Con Sí. el Estado, las leyes, la justicia, todo eso que se tiene que aplicar. Y eso se pone en funcionamiento cuando una mujer va a hacer la denuncia. Sí, no, acá también tuvimos este año algunos casos de femicidios donde termina siendo beneficiado con la pena el femicida. Y esto se ve constantemente. No entendés cómo una jueza, un juez puede darle ciertos beneficios a un asesino que dejó a los hijos desamparados, por ejemplo. Son cuestiones que Bueno, te indignan. en realidad
por eso desde los movimientos de mujeres, desde los movimientos feministas, permanentemente se está hablando de las capacitaciones en perspectiva de género, Ujú. lo que se conoce como ley Micaela, que Sí, surge justamente por un juez que en el femicidio de Micaela García le da la libertad condicional al femicida y este sí. vuelve, ¿no? A este hombre violento vuelve a cometer un femicidio. La realidad es que la capacitación en género en todas las instancias del Estado Ujú. es obligatoria, pero esto no quiere decir que años de no tenerla en un curso esto se consiga. Ujú. La capacitación y la adquisición de los conocimientos y de ponerlos en práctica, bueno, es un ejercicio que lleva mucho tiempo, no es que por hacer un curso vos de un día para el otro dejas de ser un machista e incorporas la perspectiva de género, ¿no? Sí. Alejandra, Es transversal, sí, sí. decías algo importante también y para analizar lo que fue el año, decía los movimientos feministas que lograron justamente que se trabaje en esto, pero ¿cómo fue el año para los movimientos feministas? Eh, Bueno, ¿Lograron sí, callarlos un poco incluso? ¿Qué pasó? A no, muchas, no a lograron, ustedes, a en, muchas. sí, en realidad estamos ante un gobierno que ya desde su campaña tenía fijada la eliminación de, primero, el Ministerio de las Mujeres y una vez en ejercicio de todo lo que tuviera que ver con el género. Y cuando digo todo, no es solamente el lenguaje inclusivo o lo que tiene que ver con no reconocer a las diversidades, Ujú. sino solamente los sexos biológicos existentes para el ministro de Justicia son varón y mujer. Sí, Digamos, el resto de la autopercepción de género no existe para ellos, a pesar de que tenemos leyes, ¿no? Es raro porque el ministro de Justicia es abogado, ujú. pero bueno, desconoce eh, las leyes existentes. Y en realidad, para los movimientos feministas, fue un año y va a ser Sí. en los sucesivos años de resistencia, ¿no es cierto? Y de lucha, porque no solo se desconocen las leyes y se desconoce la desigualdad, que esto es lo grave, ¿no? Tener un presidente que va a una cumbre como Davos o como la cumbre del G20 y desconoce la desigualdad de género, que es una problemática mundial, no es de Sí. Argentina nada más, Ujú. ¿no es cierto? Las desigualdades entre varones, mujeres y mucho más las diversidades son problemas estructurales de todas las sociedades. Bien. Entonces, tener un presidente que los desconoce es recibir de alguna manera una violencia que habilita además los discursos de odio. Viste que está como muy cargado de odio todo lo que tiene que ver con las redes sociales, eh, con inclusive en la calle o en la televisión, en los medios de comunicación, como que cuando vos tenés habilitado desde el Estado, ¿no? Este discurso, eso te permite a vos sacar lo que antes no decías porque no era políticamente correcto, ponele, Ujú. aunque no lo tuvieras Sí. incorporado, pero bueno, Ajá, Alejandra, respecto a los datos, te sí. pregunto sobre lo que fue el año. Creo que a mediados de enero van a tener los datos finales, ¿no? Pero ¿cómo cierra parcialmente el año respecto a los datos? Mira, nosotras seguimos, o sea, lo presentamos a mediados de Sí. enero, te explico por qué, no porque pues no es tan sencillo como sumar los femicidios mes a mes. Ujú. Nosotras evaluamos cada femicidio, hay femicidios que se ponen en seguimiento porque son dudosos, entonces a lo mejor hubo un hecho en un femicidio en abril que demuestra que no fue un femicidio, ¿no? Ujú. Entonces ese femicidio ya no se pone. Sí. Bueno, durante los primeros días de enero nos tomamos el trabajo de evaluar cada caso nuevamente para ver si ha habido alguna modificación
o inclusive casos que no están puestos porque no está claro si el móvil es la violencia de género, y que después se comprueba que sí, entonces se incluye. Las cifras en los 17 años que tiene este observatorio de la sociedad civil se mantienen más o menos en 300 femicidios anuales. Sí. Un año son 320, un año son 290. No cambia. No cambia. Cambian los gobiernos, cambia todo, cambia, pero siguen ustedes. No cambia la realidad. No cambia. Pero lo cierto es que la eliminación, la desfinanciación de los programas de prevención y de protección a quienes son víctimas de violencia nos exponen mucho más. ¿No es cierto? Deja a las mujeres en un estado de desprotección mucho mayor. Cuando vos tenés una línea 144 desfinanciada, con mucho menor capacidad de recepción de llamados, o un programa Acompañar que no se está aplicando. Entonces, bueno, en realidad lo que pasa es eso. Las personas que son víctimas de violencia de género y no pueden acceder a estas herramientas del Estado, bueno, quedan más desprotegidas, con lo cual, bueno, estamos en un estado de peligro latente. Bueno, sumando acá rapidito, hago dato parcial. En noviembre o en diciembre mandaste los datos de noviembre, que son 273 las víctimas. Entonces, hoy ya estaríamos superando las 300 víctimas fatales. 300, estaría ya con esta sumatoria parcial, digo, con las 34 de diciembre, lamentablemente. Más de 300 víctimas fatales en lo que fue este 2024. Exactamente. Lo cual indica que desde la sociedad civil, te digo yo siempre, porque la realidad es que los organismos del Estado que realizan una estadística de femicidios entregan los informes más adelante en el año, ¿no es cierto? O en marzo, abril, inclusive en junio, con lo cual no sé de dónde salió esta cifra de que han descendido un 10%, como dijo el ministro. Pero realmente te digo que la evidencia de tantos años de hacer esta terrible tarea, te diría, es que la cifra se va sosteniendo año a año, números más, números menos, ¿no? Y te digo otra cosa que es un dato importante. La sociedad civil recaba los datos de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y la eliminación de la agencia TELAM es un gran problema para la sociedad civil, porque inclusive puede haber casos que no salen publicados en los grandes medios, que son a los que nosotras tenemos acceso, y a lo mejor salen en un medio de un pueblito o en una radio, y nosotras no tenemos acceso a esa información, con lo cual ese femicidio que no salió publicado en el diario más importante de la provincia no está contabilizado. Entonces se nos dificulta la tarea al no tener la agencia TELAM que cubría todo el territorio nacional. Bien. Alejandra, muchísimas gracias, un abrazo grande desde acá y bueno, sigan trabajando para informar, para llamar a la conciencia también a la gente y esta herramienta importantísima contra la violencia de géneros. Muchas gracias. Exacto, no, muchas gracias a ustedes y déjame que les desee un muy buen año y decirle a quienes escuchan y que están atravesando una situación de violencia, que se acerquen a los lugares, que tejan redes, que de la violencia se puede salir. Entonces, que este 2025 tratemos de que sea con muchas menos violencia, pero si lamentablemente la estás atravesando, teje redes. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande, Alejandra. Nos vemos. Abrazo. La ONG Casa del Encuentro trabaja justamente para tener estos datos, trabaja para poder recabar todos los datos de todo el país y darnos un panorama de cómo estamos respecto a la violencia de género en toda la Argentina. Repasando ese cuadro que veíamos sobre la cantidad de femicidios solamente en el mes de diciembre. Hablamos de
34 víctimas fatales, 34 víctimas de femicidios, entre ellos son 30 femicidios y vinculados de mujeres y niños. Mujeres